Amén. Amén. Si ya lo tenemos, vamos a leer la escritura. Si nos ponemos de pie con referencia a la palabra del Señor, sería mucho mejor. Y dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Sentaros, queridos hermanos. Vamos a... ¿Qué dijo? ¿Qué dice la escritura? Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Qué nos pasa a nosotros que decimos que la Biblia está pasando de moda, no? Alguien me dijo una vez: no, si ahora ya no es como en los tiempos de antes, ahora la Biblia está... Jeremías. Jeremías 6:16. Y es que así nos enseña el mundo. Amén. Inclusive la iglesia va detrás de la moda. Y la iglesia va detrás de la moda. ¿Y de dónde vienen las modas? Aquellas modas en vestirse que tenemos que... Dice: preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Junior, ya. Sentaros aquí. Junior, siéntate aquí. Siéntate aquí. Estoy mirando. Dice: preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. ¿Cuál es el buen camino según nosotros? ¿Cuál es el buen camino? Jesucristo. Ahora miren, ¿por qué no? ¿Y qué dice? ¿Qué dijeron el pueblo? Dijeron, no andaremos. No andaremos. Y miren qué dice San Mateo 13, versículo 14 y 15. San Mateo capítulo 13, versículo 14 y 15. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no recibiréis. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado con sus oídos, oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con sus ojos y oigan con sus oídos, y el corazón entienda y se convierta, y yo lo sano. Mire, qué tremendo, ¿verdad? ¿Por qué pasan las cosas? Por no obedecer. Entonces, la Biblia ha pasado de moda. Es antigua. No es antigua ni es moderna. La Biblia, ¿qué es? Es eterna. La Biblia es eterna. La Biblia, la palabra de Dios, el camino de Dios, no es antiguo, ni es moderno, ni que nosotros lo acomodemos a nuestra manera. No es que a mí me conviene así, porque si te conviene, vive como tú quieras vivir, pero recuerda que sobre todas las cosas te juzgará Dios, dice la palabra. Por eso dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Cuántos ya estamos entrando a la vejentud? Ya somos muchos, creo yo soy el primero que ya estoy ahí. Dice la hermana también, yo, dice: pero acordémonos, ahora que podemos, antes que vengan aquellos días malos, antes que ya no podamos y que nuestras fuerzas se vayan debilitando, y ahora quisiera ir, pero ahora ya no puedo, entonces ahora que podamos. Dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con sus oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean, y con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane.
¿Cómo es cuando nosotros tenemos sueño, que estamos más que todo aquí dentro de la iglesia? ¿Cómo es cuando estamos ahí queriéndonos dormir? ¿Qué estamos haciendo? Y parece que viene una pesadez de sueño, que estamos, parece que oyendo, pero en realidad no estamos ni aquí ni allá, sino estamos ahí, en que los ojos se nos cierran, en que los párpados, y así muchas veces nos pasa. Entonces dice el Señor, el corazón de este pueblo y de muchos que están dentro de las iglesias, se ha engrosado sus corazones y no entienden y no oyen. Y entonces, ¿cómo quieren que el Señor los sane? Y entonces viene luego pidiendo ayuda al Señor y dice, pero si tú te metiste por ese camino, yo te enseñé el camino que es Jesucristo y tú quisiste escoger ese camino. Y gracias a Dios que nosotros tenemos el libre albedrío. Usted decide qué hacer y qué no hacer con su vida. Amén. Pero recuerde que sobre todas esas cosas los juzgará el Dios. Cantábamos este último canto que decía, Santo, Santo, nuestro Dios Todopoderoso. Santo. Ayer, ¿cuál era el tema? Era preparados a través de la palabra. Y vamos a seguir viendo ese para que todavía nos falta un poquito para terminar. Vayamos otra vez allá a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Para volver a recordar y luego arrancamos ya con lo que quedó por Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Y dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, viviendo en vuestra ignorancia, estando en nuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y sigue, mire, sí. Dice, y el versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y dice, y si invocamos por Padre aquel que no hace acepción de personas, por lo cual dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y decía el hermano hace un momento, o sea, todos aquí, cuando venimos aquí a la iglesia, todos somos santos. Con las manos así nos ponemos. Pero fuera, ¿qué hacemos fuera? Yo no puedo vigilar a ninguno por allá afuera, o no les voy a poner una cámara en su casa a ver qué hacen, porque eso ya es responsabilidad vuestra. La responsabilidad mía es enseñarles a la luz de la Escritura cómo debemos conducirnos. La responsabilidad vuestra es vivir como dice la Escritura. Hay cosas que a veces no las sabemos, hay cosas que a veces no las entendemos. Entonces ya queda su responsabilidad. A partir de que sale de la puerta, ¿cómo quiere usted vivir? A partir de que llega en su casa, en su intimidad, ¿qué quiere usted hacer? Recuerde que ahí también está el Señor. Tanto está como aquí, que también está ahí. ¿Qué hace con sus amistades? ¿Qué hago yo con las mías? ¿Les comparto el Evangelio o no les comparto el Evangelio? Hay muchas personas que no quieren saber de Dios y muchas que están esperando una palabra de Dios. Mire, a veces me comparten a mí cosas. Me compartieron un video de un muchacho que hace 3 años se convirtió al Señor. Y se encontró a un satanista y lo empezó a evangelizar. ¿Qué pasó? El satanista entendió el Evangelio. Y él decía que cuando dijo, ¿tú sabes de Jesús, de Jesucristo? ¿Qué Jesús? Dijo, ¿Jesús es de aquí o Jesús yo no sé nada de eso? Y entonces el hombre le empezó a hablar y el hombre llegó a comprender quién es Jesucristo. Seguidor de Satanás, satanista, iba vestido de negro, y a la gente lo rechaza, porque su manera de vestirse, su manera de presentarse, pues no es agradable a los ojos como nosotros estamos acostumbrados a ver a la gente.
¿Qué pasaría si entraría uno aquí? ¿Cómo lo trataríamos? Miren, y eso es para la iglesia, porque alguien vino aquí y dice que se le vio de pies a cabeza. Sea cierto o no sea cierto, no lo sé, pero yo siempre he dicho que esta iglesia, que nos caractericemos por amar al prójimo, por darle un abrazo al prójimo, por decirle bienvenido y abrazarle con todo nuestro corazón, no por salir del paso. Si queremos darle un abrazo al que nos visita, abracémosle con todo nuestro corazón. Un beso santo, dice la Escritura. Así tenemos que ser. No que a ver cómo vino vestido, a ver cómo se peinó, a ver qué zapatos trae, a ver su ropa, mire su corbata lo trae para atrás. Y nos fijamos más y dejamos de ver a Jesucristo y nos ponemos a ver qué defectos trae la persona, cuando eso no es correcto, porque nuestro compromiso es con el Señor, hacer las cosas que están escritas en la Biblia. No juzguéis para no ser juzgados, dice, porque tú que juzgas y haces lo mismo, te condenas a ti mismo, crees que tú escaparás del juicio de Dios, dice Romanos capítulo 2. A veces nosotros juzgamos a la gente porque vive de esta o de esta otra manera, sin saber por qué razón está viviendo de esa manera. Al contrario, nosotros como verdaderos hijos de Dios, llevarles el Evangelio de Jesucristo. Y entonces dice la Escritura, aquí en Primera de Pedro, dice, como hijos obedientes, versículo 14, como hijos obedientes, hay hijos desobedientes, hay hijos, porque dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Miren, eso lo encontramos en Colosenses, creo que es, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos 4 y 5. Mire, hay hijos de desobediencia y dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Porque hay, mire, aquí le estaba hablando Pablo a la iglesia de Colosas. Y dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosa por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por eso hay cristianos que son fornicarios, hay cristianos que son adúlteros, hay cristianos que viven su vida así, como quieran, pero no saben o no quieren entender que sobre todas esas cosas Dios les va a juzgar. Y dice la Biblia, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Porque cuando no conocemos las cosas, estamos en ignorancia. Cuando nosotros no sabemos, ignoramos muchas cosas. Por ejemplo, si yo no supiera firmar y voy y firmo un documento, escribo mi nombre, no he leído lo que ahí estaba escrito, o me lo leyeron pero me lo falsificaron, y yo di mi consentimiento, era porque yo fui ignorante a ese documento. Y muchas veces pasa, por eso dice, mi pueblo pereció, mi pueblo fue muerto porque le faltó conocimiento. Por eso dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con sus ojos apenas ven, sus oídos apenas oyen, están cerrados y no se acercan a mí para que yo los sane, dice la Escritura. Por eso dice, preguntad por el camino antiguo. ¿Cuál es el camino antiguo? ¿Cuál es el verdadero camino para que encontremos descanso para nuestras almas? Y dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Dice, la Biblia dice, prepárate para el encuentro con tu Dios. Si nos damos cuenta nosotros, todo lo que está pasando alrededor del mundo, el tiempo del Señor se está acercando. El tiempo viene ya y nosotros estamos ahí titubeando. ¿Será que es cierto? ¿Será que todavía faltan unos 30 años para que venga el Señor por su iglesia? ¿Será que viene o tal vez faltan 100 años? No lo sabemos. Pero lo que sí es cierto, que si
el Señor tarda otros 30, 40, 50 años, ninguno de nosotros va a estar sobre la faz de la tierra. Pero la muerte nos va a encontrar, y cuando nos encuentra, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a irnos? Que se haga la voluntad de Dios. Al cielo. Al cielo, que así sea, pero dice la Biblia, para ir al cielo dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en santidad, no contaminarnos con el mundo. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, dice. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Hay diversiones, yo no me aparto, pero busca primero el reino de Dios y su justicia, y luego las demás cosas vienen por añadidura. Busquemos primero el reino de Dios. No, es que el Señor conoce, que yo no, pues el Señor conoce, pero el Señor sabe que muchas veces no quisimos venir. O nos acostumbramos a venir el sábado y el domingo no, o el domingo sí y el sábado no. Tenemos esa mala costumbre. Y luego buscamos al Señor. ¿Y qué dirá el Señor de nosotros? Dice, yo me gocé con los que decían a la casa del Señor, iremos. Qué alegría es que, oye, vamos a la iglesia, vamos pues, ¿a dónde? Vamos. Gocémonos en la presencia del Señor. Gocémonos, porque dice la Escritura, sino como aquel que os llamó es santo, aquel que nos llamó es santo, aquel que nos llamó es verdad, aquel que nos llamó es justicia, aquel que nos llamó es puro, por lo cual nosotros debemos hablar verdad, debemos ser justos, debemos andar en pureza, debemos no contaminarnos con el mundo, hacer pues morir lo terrenal en vosotros, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, todos esos malos deseos, hagámoslo morir, porque dice, por eso viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, viene la ira de Dios, pero aquel que hace la voluntad de Dios, ese entrará al cielo. Por eso dice San Mateo 5:8, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y dice el versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sed santo, escrito está, sed santo porque yo soy santo. Sed santo porque yo soy santo. A eso nos llama el Señor. A eso nos llama el Señor. Es cierto, somos humanos, pecamos con una mirada, pecamos con un pensamiento, pecamos con una murmuración, a veces nos dejamos arrastrar, pero dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que el enfoque de la Escritura es que nos preparemos a través de la Escritura para que sepamos cuál es la voluntad de Dios. Dice la Escritura que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, es buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Preparémonos a través de la Biblia, porque hoy vienen tantas religiones enseñándonos cosas que no son ciertas, diciéndonos, por ejemplo, que el infierno no existe, diciéndonos que cuando uno se muere ahí se termina todo, que después de esta ya no hay otra, que ahí se acabó todo, y eso es mentira, porque nosotros sabemos que el alma continúa. Jesucristo lo enseñó en aquella enseñanza cuando hablaba sobre la enseñanza del rico y Lázaro. Enseñó los dos lugares donde la gente puede ir. Si no obedece a Jesucristo, si no pone su vida en Jesucristo, si no le declara a Él como su Rey, como dice San Juan 1:12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si solo andamos de apariencias, por eso dice la Escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el alma, penetra el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué intención tiene usted? ¿Qué pensamientos tiene usted? Todo eso lo conoce el Señor. ¿Cuáles son mis intenciones? ¿Por qué hice las cosas? ¿Por qué no las hice? Todo eso lo conoce el Señor. Nosotros podemos aparentar y engañar a los hermanos.
pero el Señor realmente conoce. Por eso dice, y está claro cuando dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces el enfoque, vamos a prepararnos a través de la Escritura. Vimos ayer también que decía 2 Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que cada uno de nosotros sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y habíamos visto allá en 2 de Pedro, capítulo 1, si lo quieren buscar, capítulo 1, versículos 20 y 21. En 2 de Pedro, perdón, 1 de Pedro estaba buscando yo. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, que dice, entendiendo primero esto, que nunca la profecía fue escrita, que nunca la profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios, todos estos 40 hombres que escribieron la Biblia en un término de 1600 años, que no se conoció el uno con el otro, no se conocieron para nada, pero concuerdan todos, tienen todos la misma esencia, tienen todos enfocados en Jesucristo. Toda la Biblia se enfoca en Jesucristo desde Génesis y Apocalipsis. Y dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, nunca. Por eso toda la Escritura, habíamos leído en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y aquí lo sigue recalcando, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por esta razón los creyentes debemos estudiar la Escritura. Debemos estudiar la Escritura. No nos quedemos con lo que nos enseñan el sábado, el domingo. No nos quedemos con eso, sino sigamos estudiando. El Señor Jesucristo nos dice allá en San Juan 5:39, escudriña las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, toda la Escritura debemos leerla, debemos meditarla. Dice la Escritura que debe ser estudiada diariamente. Vayamos a Hechos, capítulo 17, el libro de los Hechos, capítulo 17. Hechos 17, 10 y 11. Está hablando aquí de Pablo y Silas, que estaban en Berea, y dice, e inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas eran así. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros estudiamos la Escritura, cuando el pastor está predicando, nosotros debemos llevar a tomar nota, y en casa ver si realmente, porque hay veces que aquí se va muy rápido, no se puede, pero uno se queda con los versículos y los va a meditar en casa. Y hay veces que surgen preguntas, y hay veces entonces, ¿y qué va a pasar? Como ayer me preguntaba una hermana y decía, ¿es literal que la Biblia dice que si yo tengo que poner, si me dan una mejilla, tengo que poner la otra? ¿Es literal? Le digo yo, no es en el espíritu, es literal, porque hay veces que alguien ha surgido que por predicar el evangelio le han dado una cachetada, y no va a responder si está predicando Dios es amor. Como Dios es amor, me pegó, yo también. No, esperar la otra ya no es tan literal. Hay casos en la Biblia que son literales y hay casos que son espirituales, pero nosotros tenemos que saber diferenciar dentro de lo que es
literal o lo que es espiritual. Porque dice la Escritura, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácatelo. Todos estuviéramos ciegos hoy aquí, que es mejor que estuviéramos ciegos que nos fuéramos al cielo y no que con nuestros dos ojos vamos al infierno. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Así ya no estás robando, así ya no estás tocando lo que no es tuyo. Si tus pies te llevan a hacer cosas que no convienen, quítate los pies. Así te quedas en casa porque no hay quien te va a llevar. Y te vas a ir al cielo, y no que te vayas allá a prostituir, te vayas a drogar, a emborrachar, a hacer cosas que no convienen, a pecar delante del Señor. Eso, y cosas que son literales. Claro, ahora nadie lo hace, porque ahora estamos en la gracia. Dios nos ha dado a elegir si usted quiere escoger el buen camino o el mal camino. Dice Deuteronomio capítulo 28, y lo leen en casa. Ahí están las consecuencias de la desobediencia y las bendiciones que trae la obediencia. Pero aquí mire la Escritura. Por eso nosotros tenemos que estudiar. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, recibieron la palabra con gozo. Pero ¿qué hacían? Escudriñaban para ver si lo que los apóstoles les decía eran cierto. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, escudriñar la Escritura diariamente. San Lucas 16, otro versículo. San Lucas 16, versículo... Ahí atrásito donde está. San Lucas capítulo 16, versículos 27 y 30. 27, 28, 29 y 30. Aquí nos está hablando, miren, de la parábola de rico y Lázaro, lo que les estaba mencionando hace un momento, pero no lo vamos a leer todo, sino vamos a leer del 27 en adelante, porque aquí dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y hacía banquetes con esplendidez todos los días en su casa. También había un hombre mendigo que estaba echado ahí a la puerta de su casa, y nos narra ahí la historia, pero dice que de repente murió el rico y también murió Lázaro. Y dice el 27, entonces digo, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Y qué le dijo Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué le quiso decir ahí? Que en aquel tiempo, cuando Jesucristo enseñó, solo estaba la ley de Moisés, los profetas, todavía no existían los evangelios, todavía no existía el Nuevo Testamento. Es lo que hoy nos diría el Señor Jesucristo. Nos dice, ahí tienen su Biblia, estudienlo. Ahí tienen su Biblia, estudienlo. Y dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces les dijo, no Padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los nuestros, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Hay gente que no se va a arrepentir por más, aunque un muerto se levante ahora y que venga del infierno y proclamar, sí, que mire que sí es cierto el infierno, yo vengo de allá. Dirá uno, se conmoverá en ese momento, pero luego sigue viviendo su vida en pecado. Por eso el remordimiento muchas veces existe en el cristiano, pero no existe el arrepentimiento. El remordimiento es que cuando uno peca y siente ahí la conciencia que le está ahí molestando, y dice, bueno, ya no lo voy a hacer, mejor ya no lo voy a hacer. Pero de repente se va olvidando y tiene ese remordimiento, pero es como cuando ustedes ¿quiénes se han sacado una muela ahí por casualidad? ¿Y cómo se siente? Cuando le meten la anestesia, parece que se va poniendo ahí, se va durmiendo y uno no siente nada, y le hacen para arriba y para abajo, sale la muela y no siente nada más que la sangre. ¿Y por qué estoy sangrando? Pues porque vale.
Así es el remordimiento, que le duerme el pecado, le va durmiendo la conciencia, ya no siente. Entonces, pero también el remordimiento dice, bueno, ya no voy a pecar, mejor me aparto. Y está un tiempo así, pero de repente llega la tentación y vuelve a caer. Ese es el remordimiento. Ahora, muy aparte del arrepentimiento, el arrepentimiento es cuando usted decide ya no pecar nunca más, porque se arrepintió de sus pecados y lucha con esa parte de su vida, esa parte que le invita a pecar, y usted lo somete bajo la voluntad del Señor. Y llega la tentación y nada, yo soy hijo de Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque usted ha entendido el Evangelio y ha escudriñado la Escritura. San Juan 5:39, miren qué nos dice: escudriña las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, dice el Señor. Estudiad la Escritura. San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras. En otras palabras, estudia la Escritura. En otras palabras, sométete a meditar en la palabra del Señor todos los días. Escudriña las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice la palabra. Estudia, no te quedes ahí es que estudia la Escritura, medita en la palabra, qué es lo que realmente quiere decir la palabra. ¿Por qué? Imagínense que tú no sepas que el mentir, siempre pongo este ejemplo, que el mentir es pecado y tú mientes, pero de repente llegas a la Biblia y dice, no mentirás, es uno de los 10 mandamientos, no mentirás. Y dice, es que yo soy mentiroso, y entonces pues aquí me dice Dios que no tengo que mentir, pues entonces ya no miento. Pero tiene la tentación a mentir y mejor se muerde la lengua y ya no miente, porque quiere agradarle a Dios. Mire, por eso es importante que nosotros leamos la Escritura, meditemos en su palabra de día y de noche. Dice Salmos 1:2, vayamos al libro de los Salmos. Salmos capítulo 1, el primer capítulo de Salmos. ¿Dónde está Salmos? Salmos 1, versículo 1 y 2. Dice la Escritura: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado, dice, ¿qué dice? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Sino que en la palabra de Dios está nuestra delicia. Por eso leer la Biblia es más importante que comer. Leer la Biblia es más importante que dormir. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que nosotros ni bien empezamos a leer la Biblia y nos empieza a dar sueño y nos quedamos ahí dormidos. La Escritura nos dice claramente: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mire, si hacemos nosotros y vivimos de esa manera, ¿qué dice el siguiente versículo? Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, dice, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, dice el versículo 5, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Allá en el cielo, donde van a estar los justos, allá no van a ver toda esta gente que se dedica a hacer maldad. Esta gente que no quiere escuchar el Evangelio y que con sus mismos pasos es condenado, porque Dios nos ha dado libre albedrío a nosotros para elegir entre lo bueno y lo malo, y lamentablemente mucha gente elige lo malo. Ellos estarán condenados, apartados de Dios. Allá donde estaba San Lucas capítulo 13, donde leímos del rico que se fue allá al lago de fuego, y allá clamaba pidiendo misericordia, pero allá ya no hay misericordia.
Salmos 119, 35. Nos vamos a quedar ahí, vamos a... Salmo 119, este salmo es bastante grande. Es el salmo más grande, el capítulo más grande, Salmo 119, 35. Y dice la escritura, mire, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Guíame, guíame. Pidámosle al Señor que nos guíe a través de su Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo viene. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Mira, en ella pongo mi voluntad. Yo confío en tus mandamientos, que son puros, que son verdaderos. Yo confío en ellos. La Escritura lo dice claramente, y que ese sea nuestro anhelo, así como el anhelo de este salmista, quien escribió aquí. Guíame, Señor, por la palabra de Dios, enséñame. El Señor dice, escudriña las Escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Josué 1:8. Josué 1:8, creo que todos lo sabemos. Josué 1:8. Dice la Escritura, nunca se apartará de tu boca, nunca, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche. ¿Cuándo vamos a meditar? Solo los días de cultos, solo los sábados y domingos. No, de día y de noche. En nuestro diario vivir, de lunes a domingo, día y noche. Dice, meditarás en él para que guardes, mire, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿No es lo que decía Salmos capítulo 1, cuando decía, será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará? ¿Cuántos buscamos prosperidad nosotros aquí terrenal? ¿Cuántos? Todos buscamos algo, tener para nosotros o para nuestra descendencia. Tenemos que, bueno, ahí está. O cuántos de nuestros padres se han esforzado por dejarnos la herencia y vienen todo, cuando fallecen los padres se levantan los demonios a pelear. Mire, eso pasó allá en mi país, y es en mi país, no me avergüenzo. Estaban enterrando al difunto en el cementerio y ahí se empezaron a agarrar a golpes, a puñetazos, a pedradas por la herencia. No hubo ni siquiera ese momento de respeto, no hubo. Se empezaron a pelear por lo que le costó a los padres, pero nosotros no vamos a buscar eso, ni nosotros buscamos nuestra herencia que está en el cielo. Pero si Dios nos bendice, nos bendecirá, dice San Mateo capítulo 6:33, dice, busca primero mi reino. 6:33, busca primero mi reino y luego las cosas vendrán por añadidura. Busquemos primero al Señor, que el Señor sea nuestro anhelo. Ahí está en la pantalla. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? ¿Qué cosas busca usted? Pues yo busco tener alimento todos los días. Pues lo va a tener, busque al Señor. Pues yo también, si Dios me bendice, quizá voy a tener un coche. Pues Dios se lo va a dar, pero eso es secundario a no como dicen aquellos del Evangelio de la prosperidad. No, que Dios te va a dar un carro, te va a dar una casa, te va a dar un avión, tu negocio va a prosperar. Tu negocio va a prosperar. Eso no es verdad. Porque ¿dónde está el mensaje de busca primero el reino de Dios y su justicia? ¿Dónde está? Quedó al olvido, como decía aquel señor. Yo veo a los ricos mundanos que están ahí con sus millones y yo le reclamo al Señor, ¿dónde están mis millones? Allá en el infierno van a estar. Porque Dios no nos llamó a ser ricos, Dios nos llamó a predicar su evangelio. Dice, apacienta mis ovejas, no dice trasquila mis ovejas, no dice ordeña mis ovejas.
apacienta mis ovejas, dice el Señor. Por lo cual, si es necesario recibir ofrendas para el sostenimiento de este local, tiene sus gastos, gastos de luz, gastos de agua, gastos de local, gastos de mantenimiento. Si es necesario, pero no se piden cantidades. Sí, todo el dinero que se recibe en ofrenda es administrado y ahí está, no se está mal usando, porque no venimos nosotros aquí a malgastar el dinero que es del Señor, sino que ahí se compran Biblias, se le regalan Biblias a las personas. No se hace negocio con el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces dice Josué 1:8, para que hagas conforme a lo que está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y dice el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Vayamos ahora al Salmo 119, versículo 1 y 3. Salmo 119, otra vez a este salmo grande, pero vamos a Salmo 119, versículo 1, 2 y 3. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en tus caminos. Bienaventurados, felices, porque hacen la voluntad del Señor. Felices. Bienaventurados es 3 veces feliz. ¿Cómo estás? Estoy feliz. No, este está feliz, feliz, feliz. 3 veces feliz. Dichoso. En otras palabras, estoy ahí pero a rebosar de alegría. Estoy ahí porque busco al Señor. No, es que ahora que estoy buscando al Señor ya las cosas no eran como antes. Antes cuando yo... No te vuelves al mundo, entonces te vas al infierno. Aquí el Señor te regala el cielo. Y a veces hay quienes que lamentan el haber salido del mundo y ahora estar como que están anhelando. Dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, porque el Señor nos ha dado su voluntad, nos ha regalado la salvación, nos ha dado su vida, dio su sangre por nosotros. Qué dichosos somos nosotros, qué afortunados de que Jesucristo se haya manifestado a nosotros y hoy le conocemos. Por eso dice Isaías 61, levántate y resplandece, levántate, no te quedes ahí, ya eres cristiano, levántate. Mira, tu familia se está yendo al infierno, mira, tus vecinos se están yendo al infierno, mira, tu papá, tu mamá, tus hermanos se están yendo al infierno. Háblales del Evangelio de Jesucristo. Es que me rechazan, pues no te van a rechazar a ti, te van a rechazar a Jesucristo, porque no son tus palabras las que estás hablando, llevas el Evangelio de Jesucristo. Y que no te dé temor. No es que yo no puedo. Si le pides sabiduría a Dios, Dios te va a dar sabiduría y Dios te va a dar las palabras para hablarles a ellos. El Salmo 119, mire el 147 y 148, versículos 147 y 148. Y dice la Escritura, me anticipé al alba y clamé y esperé en tu palabra. Mire, eso quiere decir que nosotros tenemos que levantarnos de muy temprano a orarle al Señor, a meditar en la palabra del Señor. Y el 148 dice, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. ¿Lo hacemos nosotros así? No, ¿verdad? Antes que las 3 de la mañana, 4 de la mañana, nosotros nos volteamos ahí en el quinto sueño, dice, metemos la quinta y seguimos ahí. Pero si queremos nosotros alcanzar, tenemos que esforzarnos un poquito. Jesucristo dio todo por nosotros. Jesucristo dio todo por nosotros. Entonces sacrifiquemos nosotros un poquito. No, es que hoy hace calor, dice, hoy no me apetece ir a la iglesia. Y no, es que ahora hace frío, es que no me apetece ir, me voy a mojar. No tengo zapatos, mis zapatos se mojan, no tengo un paraguas, no, mejor no. Y es que está lloviendo. Excusas, y excusas baratas.
El Señor dio su vida allá y le clavaron la lanza. Y dice que salió agua, sangre y agua. Cuando ya no tenemos sangre, ¿qué echa nuestro cuerpo? Agua. Y Él dio hasta la última gota por salvarnos a nosotros. Amén. ¿Qué tanto estamos haciendo nosotros por Él? Dice la Escritura en el 100. Me anticipé al alba y clamé y esperé en su palabra. ¿Por qué? Porque el Señor dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. De escudriñar las Escrituras, y el 148 dice, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos, para meditar. Por eso cuando nos levantemos, si usted tiene esa costumbre de hacerlo, y si no, le invito a que lo haga, levántese una su media hora antes de la hora acostumbrada. Me levanto a las 6, pues ahora me voy a empezar a levantar a las 5:30, voy a leer 15 minutos y 15 minutos voy a orar. Se va a dar cuenta que al final va a necesitar más tiempo, porque ya no le va a alcanzar eso, ya se va a querer levantarse a las 5, porque ya le va a encontrar sabor, porque nosotros somos la sal de este mundo, nosotros somos la luz de este mundo, por lo cual esforcémonos un poquito por el Señor. Debemos de estudiar la Escritura con entusiasmo, por amor a la palabra, porque es una delicia. Dice que será delicia. La palabra de Dios es más dulce que la miel, y la miel que destila del panal. Salmo 119, 97, mire qué dice el versículo 97. Dice, dice, cuánto, así quisiéramos nosotros ser, cuánto amo yo tu ley, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Miren cómo vivían estos hombres de la Biblia, y eran comunes y corrientes como nosotros. Eran comunes y corrientes como nosotros. David era un hombre como usted y como yo. Él vio a una mujer allá y dijo, como decimos nosotros, esta buena, yo me la llamo y me acuesto con ella. Pecó, pero él se arrepintió, y cuando se arrepintió, nunca más, dice la Escritura, que volvió a cometer adulterio, nunca más, porque él se arrepintió. Ese es el verdadero arrepentimiento. Entonces él dice en la Biblia que David andaba conforme al corazón de Dios. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Será que Dios tiene ese concepto que tenía por Job? ¿Has visto a mi siervo Job? Varón, hombre perfecto, recto y temeroso de Dios. ¿Será que somos nosotros así? Cuando estamos allá en la intimidad, cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos con nuestros amigos. Yo les he comentado, yo participaba con amigos, no bebiendo, pero estaba con ellos ahí en la mesa, y es como que estaba haciendo lo mismo, porque me reía yo de los chistes que contaban. Participaba con ellos, estaba haciendo, no, es que yo no bebí, estaba bebiendo una Coca-Cola, pero es como que hubiese estado bebiendo con ellos lo mismo, porque estaba participando de esa mesa. Estaba compartiendo con ellos. No era tiempo. Entonces, No era tiempo a reírte. nosotros tenemos que, dice, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Que así sea nuestro anhelo. Pongámonoslo, pidámoselo a Dios, que eso sea nuestro anhelo. Y alguien va a decir, no, es que yo leo la Biblia y no lo entiendo. Es que yo no lo entiendo. Esa es una mentira que usted está tratando de poner ese obstáculo. Y dice, no, si para qué la vas a leer, no lo entiende, dice el diablo. Mire qué dice la Escritura. El Espíritu Santo, quien inspiró la palabra de Dios, nos enseña a entenderla. Mire qué nos dice San Juan capítulo 16. San Juan capítulo 16, para que ya a partir de ahora no vaya usted a poner excusas. No, es que no se me queda la palabra, no, es que yo no la entiendo, porque hay alguien que se la va a explicar. San Juan capítulo 16, versículo 12 y 13. Dice la Escritura en el versículo 12, está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo sobre la obra del Espíritu Santo desde el versículo 4, y dice el versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis entender. Les decía a sus discípulos, pero dice,
pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él os enseñará la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién los hará saber? ¿Quién nos hará entender? El Espíritu Santo. Entonces, por eso, cuando usted va a leer la Escritura, arrodíllese o de pie o sentado como usted quiera orar, pero órele con todo su corazón al Señor. Dígale: Señor, dame sabiduría. Por eso dice Santiago: si alguien tiene falta de sabiduría, pídala al Señor y Él se la dará, y se la dará en abundancia. Se la dará en abundancia. Y dice la Escritura: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él nos guiará a toda verdad. Entonces pídale sabiduría al Señor. Dice: Señor, y viene el Espíritu Santo y le explica la palabra. Le explica la palabra. Mire, 1 Corintios 2, 9 y 11. Ya vamos a ir terminando también. 1 Corintios. Primera Corintios capítulo 2, versículos 9 al 11. Bien. Antes dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Miren, por eso dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha entrado en el corazón del hombre terrenal, del hombre carnal. Ahí no han entrado, del hombre natural. Ahí no han entrado todas estas cosas que Dios ha preparado para. Pero a nosotros nos lo ha revelado a través de su Espíritu. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos ha hecho revelar que allá en el cielo hay una mansión para usted y para mí, y que sus casas son hechas no de manos humanas, sino, me imagino, con las piedras preciosísimas. Y dice que las calles son de oro. Aquí nosotros nos peleamos por un trocito de oro. El que tiene un anillo de oro, dice, ¿cuánto te costó? Dice, yo quisiera tener un trocito, y allá las calles de oro. Imagínense. Un milincote me lo he hecho en la voz. ¿Para qué? Si ahí se va a pisar el oro, donde vamos a caminar. ¿No es preferible estar allá y obedecer al Señor antes que obedecer al diablo? Porque cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, estamos haciendo la voluntad del diablo. Y es así. No es que un término medio, mentira, no hay término medio. O está en el lado de lo bueno o en el lado de lo malo. Solo hay dos reinos: el reino de las luces y el reino de las tinieblas, el reino de los cielos y el reino de la oscuridad. Solo hay dos caminos. Entonces la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos ayuda para que escuchemos, para que entendamos la palabra. Y sin ir tan lejos, ya vamos a ir terminando. Hechos capítulo 8, el libro de los Hechos capítulo 8, versículo 30 al 35, ahí vemos cómo Felipe guiado por el Espíritu Santo, fue al etíope para enseñarle la palabra. Por eso nosotros tenemos que enseñarle la palabra a quienes aún están principiando. Hechos capítulo 8, versículo 30 al 35. Dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me lo enseñare? Y rogó Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los trasquiladores, así no abrió su boca.
En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde la escritura y le anunció el evangelio de Jesucristo. Pero mire, por eso nosotros tenemos que ayudar a los débiles, a enseñarles la palabra, no a juntarnos ahí a tomarnos un café y a criticarnos el uno al otro. Que mira, fíjate el pastor, que mira, que viste la hermana, mira que... Si vas a juntarte para eso, no te juntes. Si vas a juntarte, júntate para escuchar la palabra del Señor. Júntate para compartir. Si te vas a juntar para chismear, quédate en tu casa, que no vas a pecar. Porque si te juntas para... Eso dice, no os consumáis unos a otros, no os mordáis los unos a los otros, dice la Escritura. Hagamos como este hombre fue y le enseñó la Escritura al eunuco, al etíope, perdón. Otro caso, pero eso no lo vamos a ver. En el capítulo 18 de los Hechos también está el caso de Aquila y Priscila, que le enseñaron la palabra también a Apolos, que era un hombre ferviente en el Espíritu, dice, pero él sabía mucho del Antiguo Testamento. Todavía no había recibido esa revelación del Nuevo Testamento, del Espíritu, y entonces Aquila y Priscila le enseñaron la palabra de Dios. Por eso es que a través de la Escritura nosotros recibimos bendiciones, nosotros recibimos muchas bendiciones. Mire, dice San Juan 17, que Él nos purifica a nosotros, nos santifica la palabra del Señor. San Juan 17, si lo lee. Dice la Escritura: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Miren, nos santifica la palabra. Por eso el Señor dijo: vosotros, en San Juan 15:3, si retrocedemos 2 hojas, miren, San Juan 15:3, ¿sí? San Juan. Sí, es que estoy viendo el 4, no, el 3, perdón. Sí, dice, mire, y vosotros limpios estáis por la palabra que os he hablado. ¿Cómo nos limpiamos? Leyendo la palabra. Leyéndola. Cada vez que usted lee la palabra se va limpiando, se va limpiando, se va limpiando. ¿Cómo cuando usted va lavando su ropa? Va lavando, se va limpiando. Por eso dice la palabra aquí en el 17, santifícalos en tu palabra es la verdad. Santifícalos en tu palabra es la verdad. Entonces, en conclusión, la palabra del Señor nos santifica, la palabra del Señor nos limpia, la palabra del Señor nos fortalece, la palabra del Señor nos da la vida eterna, la palabra del Señor nos da todo lo que necesitamos para vivir, como el Señor Jesucristo. Cuando viene la tentación, si leemos allá en San Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 10, ahí fue la tentación del Señor. Y apareció el diablo y si en verdad tú eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesucristo lo hubiese hecho porque Él tiene el poder y la autoridad, pero no iba a obedecer al diablo. No iba a obedecer al diablo. Y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y usted lo puede leer ahí, que el Señor le respondió con la palabra: escrito está. Viene una tentación a usted y usted escrito está. No voy a ceder a eso, porque yo me he arrepentido. Yo no solo tengo con ese remordimiento, no, sino yo me he arrepentido de corazón y ya no vuelvo a hacer las cosas. Esas cosas eran en el mundo y esas quedaron atrás. He aquí todas son hechas nuevas. Si viene algún pensamiento y dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lleve cautivo ese pensamiento que es un pensamiento impuro, llévelo a Dios. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque, ¿qué dice la Escritura? Nuestras armas no son carnales para pelear con el Señor. No vamos a correr un rifle como una persona que salió ahí
Ya aquí vamos a pelear con los demonios, dice, se sacó la pistola, a ver dónde está el demonio. Pero de qué fácil, como que el demonio es alguien que va a pelear con un rifle, con una escopeta, con una pistola. ¿Qué dice la Escritura? Este género no sale si no es con oración y ayuno. Con oración y ayuno. Vamos a terminar, solo leerlo. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 11 al 18. O del 10 al 18. Miren cómo tenemos nosotros, cuál es nuestra lucha que tenemos, cómo nos tenemos que vestir, cómo tenemos que disfrutar y cómo nos haremos del Señor. Ya lo tienen, Efesios 6, del 10 al 18. Amén. Efesios 6, 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí que está nuestra fortaleza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Eso quiere decir que no peleamos contra las personas de carne y hueso, sino peleamos contra ese demonio que le guía a esa persona a que pelee contra nosotros. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Imagínense que yo voy con un machete, a ver dónde está el demonio, te voy a agarrar a filazos. No es así, porque son espíritus, son principados, son potestades, son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí está. Si tomamos la palabra de Dios y con esta nos defendemos, escrito está. Escrito está. Y si esto se lo restregamos al diablo y al diablo le miramos en la cara, a los ojos, no agachemos nosotros la vista. No, miremosle a los ojos y digamos, tú estás condenado, tu lugar es el lago de fuego, te espera. Yo he sido lavado con la sangre del Cordero. Jesucristo es mi Salvador, mi sanador, mi refugio. Yo estoy en Él. Tú estás condenado. ¿Y qué va a hacer el diablo? Unidad de nosotros. Y dice cómo tenemos que hacer: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo. ¿Cuándo vamos a orar? A la hora de los alimentos. ¿Cómo vamos a orar? Padre, sentir los alimentos en el nombre de Jesucristo, amén. Porque si no se enfrían. No. Oremos, tomemos el tiempo. No, si no puede orar una hora, no ore una hora. Si no puede orar media hora, no ore media hora. Pero el tiempo que utilice para orar, haga lo que esa oración sea sincera de su corazón hacia Dios. Eso es lo que al Señor le agrada. Que sea una oración, pero que haya realmente ese contacto con el Espíritu Santo. No busque palabras en el diccionario, cómo le va a hablar al Señor, porque el Señor conoce nuestro corazón. Él sabe, aún no está la palabra en nuestra boca y Él la sabe, dice el salmista. Él la sabe, así que hable usted como usted habla con sus amistades, aquellos que tienen confianza, porque dice, acercaos pues confiadamente al trono de su gracia. Con confianza háblele usted al Señor. Mira, papá, yo como soy, mira, yo a veces. Exprésele lo que usted es. No quede usted bien con nadie en los momentos de oración en la noche que tenemos. No quede usted bien con nadie, porque nadie es nadie para juzgarle. Dios, si usted está hablando a Dios, ahí en ese momento es cierto, está participando con los demás, pero usted está hablando con Dios. No estamos ahí para que los demás que lo escuche Dios. Y por eso dice, y hallarás gracia delante de Dios, y luego hallaremos gracia delante de los hombres. Hágalo de esa manera. Hágalo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Nadie le va a juzgar, nadie le va a criticar.
Porque esa oración es de su corazón para Dios. Esa oración es la que Dios toma en cuenta. Nosotros podremos decir, ni siquiera oró, ni 5 minutos. ¿Y qué tiene si no oró 5 minutos? Pero lo hizo de corazón. ¿De qué me sirve orar 2 horas si no lo hago de corazón? Hagámoslo. Bien hecho para el Señor. Lo que hay en nuestro corazón. Y el Señor bendecirá nuestra vida. Porque estamos siendo sinceros delante de Él. Recuerden que dice que la obediencia es la mejor adoración. Cuando nosotros somos obedientes al Señor, esa es nuestra mejor adoración. Amén. Amén. Bendiciones, queridos hermanos, y que Dios bendiga vuestra vida, que tengan una buena semana llena de la gracia de Dios. Denle aplausos al Señor. Dios